un poco la bienvenida a toda la audiencia y hoy contamos con Luis Cerezal de Diagnóstico Médico Cantabria, que nos hablará de inestabilidad de codo. Y recordad que podéis mandarnos las preguntas a través del chat y al finalizar la charla pues las trasladaremos a Luis. Cuando quieras, Luis, tú mismo. Pues nada, buenos días. En primer lugar, agradecerte, Vicky, y agradecer sobre todo a Salva Pedraza por esta invitación. Para mí es un placer estar en esta actividad docente que tiene esta difusión y no me extraña. Muchas gracias por esta docencia que nos das, Salva, por el esfuerzo que haces. Vamos a hablar de un tema estábamos comentando ahora un poquito poco habitual, que es la inestabilidad del codo. En nuestro medio, el codo es de las articulaciones que se explora con menos frecuencia, la articulación que se explora con menos frecuencia, y la inestabilidad del codo quizás sea un tema bastante específico. El codo es una articulación relativamente sencilla, con 3 compartimentos: el cúbito-humeral, radiohumeral, radiocubital proximal. En cuanto a la inestabilidad de origen traumático, decir que es la segunda articulación que se luxa después del hombro en frecuencia. Aún así la incidencia es baja. Todos sabemos las luxaciones de la infancia, pero fuera de la infancia no es tan frecuente. Y ocurre sobre todo en 2 grupos de pacientes, un poco como otras patologías de la extremidad superior, como la fractura del radio. En varones jóvenes, en traumatismos de alta energía, y en mujeres mayores con caídas casuales de menor energía. Y luego tenemos otras entidades que van a originar inestabilidad, que vamos a ver progresivamente, destacando sobre todo la actividad deportiva o la microinestabilidad o la inestabilidad franca relacionada con la sobrecarga por actividad deportiva. Repasar, cuando hablamos de estabilizadores anatómicos del codo, tenemos que contar que hay estabilizadores primarios, que son los más importantes, que son la articulación cúbito-humeral. El compartimento cúbito-humeral es el principal estabilizador del codo. Otros estabilizadores muy importantes son los ligamentos colaterales, el complejo del ligamentario colateral, medial y lateral. Y luego estabilizadores secundarios importantes, pero en un grado menor, es la cápsula, los tendones, el complejo extensor común, el complejo flexor común y la articulación radiohumeral. La configuración de las superficies anatómicas es muy importante para esta estabilidad. La articulación, la cavidad sigmoidea mayor, tiene esta oblicuidad que vemos en la imagen central de unos 30 grados en sentido anterior y superior. Las superficies articulares del húmero distal van a tener una inclinación de 30 grados en sentido anterior para permitir la flexoextensión, y esta configuración anatómica lo que da es una gran estabilidad entre la cavidad sigmoidea mayor y la tróclea, que siendo la articulación cúbito-humeral, como decíamos, el principal estabilizador del codo. 55% de toda la estabilidad depende de esta articulación con el codo extendido, y hasta el 75% de la estabilidad en valgo con el codo flexionado. En cuanto a los ligamentos, vamos a revisar los otros estabilizadores importantes. Vimos la articulación cúbito-humeral, que serían el complejo ligamentario colateral radial y medial. El complejo ligamentario lateral está formado por 4 ligamentos, 3 principales, 3 en los que vamos a hablar especialmente, que son el ligamento colateral radial, que es un ligamento que se origina en la parte anterior del epicóndilo lateral, como vemos en este esquema, y distalmente va a insertarse predominantemente en un ligamento, en otra de las partes importantes del complejo ligamentario lateral, que es el ligamento anular. El ligamento colateral cubital lateral, que tiene un nombre un poquito extraño, se llama cubital y se llama lateral porque la inserción distal es, desde luego, el principal componente, el principal estabilizador del complejo ligamentario lateral, y se origina en la parte posterior del epicóndilo lateral, y va a insertarse en un tubérculo en la cresta de los supinadores del cúbito, es decir, su inserción distal es en el cúbito, por este nombre que nos choca un poquito, del ligamento colateral cubital lateral. Rodea la cabeza radial y es el principal estabilizador posterolateral del codo. Y luego tenemos el ligamento anular, que es un ligamento muy potente, como vemos ahí, una banda de aproximadamente 10 milímetros en sentido craneocaudal, que va a rodear la cabeza del radio y va a estabilizar la cabeza del radio con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, es decir, es el principal estabilizador de la articulación radiocubital proximal. ¿Cómo valoramos el complejo ligamentario lateral en resonancia? Pues yo soy partidario de hacer cortes finos y hacer cortes en los planos ortogonales bien programados. Pues, siguiendo la línea biepicondilia, siguiendo el eje de la diáfisis humeral, obtenemos estas imágenes y podemos ver los ligamentos que por su trayecto oblicuo no los vamos a ver muchas veces en integridad en los cortes
que hacemos en el plano coronal y en el plano axial, que son los más importantes para valorar este complejo ligamentario. Pues aquí sí que vemos el ligamento colateral radial en toda su extensión y vemos la inserción distal en el ligamento anular que está rodeando la cabeza del radio. Siguiente corte, seguimos viendo el ligamento colateral radial, ligamento anular, y siguiente corte ya vemos el ligamento más importante, que es el ligamento colateral cubital lateral, que abraza el cuello de la cabeza del radio, el cuello del radio, para insertarse distalmente, como vemos aquí, en la cresta de los supinadores del cúbito. Es un ligamento que lo vemos por su trayecto oblicuo en varios cortes coronales, pero lo vamos a poder valorar muy bien si hacemos esta valoración seriada. Algunos autores dicen que sería útil hacer cortes oblicuos de 20 grados desde superior, inferior, anterior a posterior, para hacer cortes que se adapten al trayecto anatómico de este ligamento y verlo mejor. Bueno, es verdad que lo ves en un único corte, yo creo que no mejoran significativamente la valoración y yo no los hago de rutina. Prácticamente diría que solo los he hecho para las charlas. No los hago de rutina, pero bueno, es una realidad que podemos ver mejor quizás este ligamento. Otro de los problemas que nos encontramos muchas veces cuando tenemos una luxación de codo es que el paciente no consigue una extensión completa. Y eso, lejos de ser un problema, para mí es casi una oportunidad, porque a veces se ven incluso mejor los ligamentos con más tensión y mejor. Si conseguimos colocar el codo en 20-30 grados que le falten 20 o 30 grados de extensión, vamos a tener la colocación perfecta para valorar estos ligamentos. Yo hago cortes siguiendo el eje de la diáfisis del húmero, que son los más importantes. Complemento también con cortes que siguen el eje de la diáfisis del radio, y vamos a tener, como vemos en esta imagen, una valoración perfecta, por ejemplo, de este ligamento, el ligamento colateral cubital lateral, insertándose en la cresta de los supinadores del cúbito y desinsertado en la inserción proximal. La mayor parte de las roturas de este ligamento, como luego veremos, son en la zona proximal. Y este es el ligamento anular. Este triangulito que vemos aquí es el repliegue sinovial posterolateral en íntima relación con el margen superior del ligamento anular, que lo vemos muy bien en los cortes sagitales, estas bandas hipointensas en la parte anterior y posterior, y donde mejor lo vamos a valorar es en cortes axiales. Volvemos a ver el repliegue sinovial posterolateral. Siguiente corte, vemos ya el ligamento anular insertándose en los márgenes anterior y posterior de la cavidad simoidea menor del cúbito. Y aquí también vemos una variante anatómica extraordinariamente frecuente, que es en la parte posterior el ligamento anular. En la inserción posterior muchas veces tiene esta anatomía estriada, multifasciculada, que no tenemos que confundir ni con degeneración ni con rotura, es anatomía normal. Lo volvemos a ver en el siguiente corte, esta apariencia, pero esto es anatomía absolutamente normal y lo vamos a ver con mucha frecuencia. En cuanto al complejo medial, tenemos 3 bandas y 2 principales. Tenemos una banda anterior que va desde la parte anterior del epicóndilo medial a un tubérculo en la base de la apófisis coronoides, que se llama tubérculo sublime. Este es el principal estabilizador, el estabilizador fundamental en valgo del codo. Una banda posterior que, aunque tanto cuando la vemos macroscópicamente como en el esquema parece más amplia, es verdad que es más amplia, pero es muy finita y de escasa importancia biomecánica. Realmente la banda posterior es el suelo del túnel cubital, el suelo del nervio cubital. Y un ligamento transverso de Cooper, que es muy bonito dibujarlo, pero que tiene escasa importancia biomecánica, aunque como vemos también lo podemos ver en esta preparación cadavérica de nuestro adorado Pau Colano, y vemos como la banda posterior es muy finita y es el suelo de este túnel del nervio cubital. ¿Cómo valoramos este ligamento? Muy bien en los cortes coronales y en cortes axiales. Hay que completar estos 2 planos. El plano coronal es como mejor lo vamos a valorar. Y aquí vemos en esta imagen coronal de la derecha, vemos la inserción en el tubérculo sublime, una inserción firme en el tubérculo sublime y una inserción en el epicóndilo medial. Siguiente corte, seguimos viendo la banda anterior, y siguiente corte ya vemos la banda posterior del ligamento colateral medial. Recordar que la inserción normalmente distal en el tubérculo sublime es una inserción firme, sin ningún tipo de receso, y que la inserción proximal, especialmente en pacientes jóvenes, con frecuencia muestra esta apariencia de aumento de señal, una apariencia estriada o una apariencia de aumento de señal de infiltración por pequeños haces fibroadiposos. Esto normalmente con la edad desaparece, y en cualquier caso, como es la zona donde más se rompe el ligamento, en la zona proximal, no debemos confundirlo con patología. Tenemos que saber que esto es anatomía normal. Insistir en complementar siempre la valoración con el plano axial, que nos deja ver muy bien
tanto la banda anterior como la banda posterior y la relación, como vemos, de la banda posterior, insisto una vez más, con el nervio cubital en esta imagen axial. El codo es una articulación simple realmente, con una biomecánica simple. Es una articulación que su función principal es la flexión desde 0 a 140 grados y una pronosupinación de más 80 a menos 80 grados. Vamos a empezar con la inestabilidad del codo. En la inestabilidad del codo tenemos muchas clasificaciones, como también conocemos del hombro, formas agudas, formas crónicas dinámicas o estáticas. También una clasificación que utilizamos mucho es la clasificación en inestabilidad simple, cuando solo se afectan estructuras ligamentarias o de partes blandas, y complejas cuando asocian fracturas, que es algo muy, muy frecuente. La etiología, si es traumática, si es por sobrecarga, si es infecciosa y iatrogénica, qué articulación está afectada, la gravedad, si es una subluxación o es una luxación completa, la dirección, que también utilizamos. Las principales direcciones son la posterolateral y la inestabilidad en valgo, pero también podemos tener otro tipo de inestabilidades que revisaremos brevemente. A mí la clasificación que me gusta con fines didácticos es la que diferencia en inestabilidad simple, con las formas posterolateral, medial, microinestabilidad y inestabilidad axial, con dos muy predominantes que son la posterolateral y la medial, y la inestabilidad compleja con diferentes formas de fracturas, luxaciones asociadas a lesiones ligamentarias del codo. Empezamos con la más frecuente en nuestro medio de largo, que es la inestabilidad posterolateral. Es una inestabilidad, es el principal estabilizador del el complejo ligamentario lateral en varo y en rotación externa, y la lesión generalmente se produce por un mecanismo traumático, por caídas con la mano, con el codo y la mano en extensión, que se produce una fuerza de axial y supinación forzada, y estrés en valgo, y va a provocar lesión de este ligamento. Una lesión progresiva del complejo ligamentario lateral. En casos avanzados de epicondilitis también nos encontramos muchas veces que una de las principales causas de fracaso del tratamiento conservador en las epicondilitis laterales es asociación de lesión de la inserción humeral de estos ligamentos. Y una causa frecuente también de inestabilidad es la iatrogenia, tanto con cirugía como por infiltraciones repetidas, como luego veremos. Esta estabilidad tiene diferentes estadios de gravedad que son progresivos, que O'Driscoll y Horry nos dicen que tiene un patrón circular de lesión, y esto queda muy bien, se entiende muy bien, a nivel didáctico es muy bonito, pero no es muchas veces tan real ni ocurre así. Es decir, siempre nos dicen un estadio 1 que se empieza rompiendo el principal estabilizador lateral, que es el ligamento colateral cubital lateral. El estadio 2, en el que ya tenemos una subluxación, vamos a tener rotura del colateral radial, de la cápsula anterior y la cápsula posterior. El estadio 3 se va a romper la banda posterior del colateral medial, es decir, no solo se va a afectar el colateral lateral, sino también el colateral medial. Y en el estadio 3B tenemos una rotura de la banda anterior. Y esto habría que añadir un estadio 3C, que es cuando, además de la lesión ligamentaria, tenemos lesión de los tendones flexor o extensor común. Este es un ejemplo de una inestabilidad posterolateral estadio 1 con un traumatismo, y vemos como hay una rotura del ligamento colateral cubital lateral. Este ligamento que abraza de forma firme el cuello del radio, que va a la cresta de los supinadores del cúbito, vemos que se rompe casi siempre en la inserción proximal, en la inserción humeral. Vemos diferentes cortes, incluido el plano sagital, que nos dejan ver esta rotura, esta desinserción de la inserción en la parte posterior del epicóndilo lateral del ligamento colateral cubital lateral. Este sería el estadio 2, en el que ya hay rotura capsular anterior y posterior. Hay una subluxación aquí, muchas veces incluso radiográficamente, en las fases iniciales vemos lo que se llama el estadio que el codo está colgado. Vemos que la tróclea humeral está reposando sobre la parte anterior de la coronoides, está subluxado. Aquí se rompe tanto el ligamento colateral cubital lateral como el ligamento colateral radial, siempre en la inserción proximal. Esto lo podemos valorar muy bien, como vemos, en cortes coronales sucesivos, y también nos ayuda mucho el correlacionarlo con los cortes axiales. Siguiente estadio es cuando se rompe la banda posterior del colateral medial. Aquí el codo está con una gran inestabilidad, lógicamente, porque tenemos lesión tanto el complejo lateral como el complejo medial, pero seguimos teniendo la banda anterior del colateral medial, principal estabilizador en valgo, y estos pacientes aguantan relativamente bien los movimientos, la exploración, siempre que coloquemos el codo en pronación. Si colocamos el codo en supinación, el codo se les va. Y ya tendríamos el estadio 3B, que es cuando se rompe la banda anterior del colateral medial, que aquí tenemos una inestabilidad franca, prácticamente incorregible, y el estadio 3C, que es cuando se rompen, además de todos los ligamentos,
tenemos afectación tendinosa, como vemos en este paciente. Vemos la banda anterior del colateral medial colgando, el tendón flexor común también desinsertado, y cuando vamos a la parte radial vemos tanto el colateral cubital lateral como el colateral radial desinsertados del epicóndilo lateral, y también vemos que hay una stripping, un despegamiento amplio de la inserción epicondilia del tendón extensor común, es decir, un estadio con una inestabilidad muy marcada. Muchas veces decimos que estos pacientes no consiguen una extensión completa, en la luxación aguda no consiguen, primero porque les da miedo y segundo porque tienen limitación por el derrame articular y por la contractura muscular, y nos presentamos con este problema, pero este problema no nos impide para nada valorar, en este caso, las roturas de la cápsula anterior o la cápsula posterior, o ver que está roto por completo el complejo ligamentario lateral en la inserción proximal y que está roto por completo también la banda anterior del colateral medial y la banda posterior. Está roto todo el colateral medial, lo que sería también un estadio 3T, porque también vemos que está afectada la inserción del tendón extensor común en el epicóndilo lateral. Curiosamente, la mayor parte de estos pacientes se van a tratar de forma conservadora, y hasta el 90% de los pacientes se dice que tienen una buena evolución con tratamiento conservador. Nosotros podemos hacer seguimiento con resonancia magnética y vamos viendo progresivamente la curación. En esta fase vemos todavía mucha sinovitis, mucha tejido de granulación, pero en las fases crónicas a veces pues, vemos una reparación bastante buena de los ligamentos. Solo el 10% de los pacientes van a ser tratados de forma quirúrgica de forma precoz. Es solo el 1% de pacientes que no se consigue una luxación en las maniobras clínicas van a tener que ser reducidos quirúrgicamente y muchas veces reparados de forma aguda. O también aquellos pacientes, que serían aproximadamente un 10% de los pacientes, que tienen episodios de inestabilidad crónica significativa que van a requerir cirugía. Sin embargo, esto nos estamos comiendo pacientes que probablemente requerirían un tratamiento quirúrgico o un tratamiento más agresivo, ya que hasta un 35% de los pacientes en los que se dice que han tenido un buen resultado clínico inicial van a desarrollar una artrosis precoz como este paciente. Es decir, hay inestabilidades subclínicas que no son tan manifiestas, que el paciente tolera relativamente bien, pero que van a condicionar una movilidad anormal y un daño articular, como vemos en este paciente, con una artrosis tricompartimental bastante avanzada. Recordar también que, aparte de lo que hemos visto de la patología traumática, hay todavía en nuestro medio más frecuente nos encontramos con frecuencia pacientes con epicondilitis lateral. Es desde luego la patología más frecuente que nos vamos a encontrar en nuestra práctica clínica, que vienen con epicondilitis que no evolucionan bien, que tienen, como en este caso, una amplia rotura del tendón extensor común, pero aparte de estar roto el tendón extensor común, está roto por completo la inserción epicondilia del complejo ligamentario lateral. Y esta lesión asociada en grados avanzados de epicondilitis es una de las causas principales de fracaso del tratamiento conservador de estos pacientes, y tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando tengamos una ecografía, que es la técnica de elección para valorar la patología de los tendinosa, cuando vemos un paciente que no va bien, yo a veces hago resonancia magnética simplemente para valorar el complejo ligamentario lateral. Y luego, desgraciadamente, también tenemos que pensar en la inestabilidad iatrogénica. Este es un caso bastante desgraciado, un chaval deportista, aficionado, tenista aficionado, que tiene una epicondilitis lateral. Vemos un foco de calcificación en el tendón extensor común, primera infiltración, segunda infiltración, y ya la tercera infiltración, que es casi terrorismo, porque vemos que ya aquí se ve que está completamente roto el tendón extensor común, probablemente en la segunda también estaba roto, y cuando vamos a la resonancia vemos que está roto por completo el tendón extensor común y está roto por completo el complejo ligamentario lateral, colateral cubital lateral, colateral radial, una gran inestabilidad posterolateral asociada a la patología epicondilia. Lógicamente, este paciente no va bien con tratamiento conservador. El abuso de infiltraciones es algo, especialmente con corticoides, también hacer infiltraciones con corticoides las hacemos todos los días cuando las cosas no van, y de forma repetitiva desde luego que no se deben de hacer. Y otra inestabilidad iatrogénica a tener en cuenta es el tratamiento de la epicondilitis lateral con artroscopia. Es decir, para mucha gente es el tratamiento de elección, probablemente mucha gente lo considera una complicación excesiva tratar una epicondilitis lateral con artroscopia, que es bastante engorrosa y compleja, mientras que una mini open permite hacer un tratamiento perfecto con cirugía abierta de la epicondilitis lateral.
Aquí cada cirujano tiene su opinión, pero hay que saber que cuando se hace cirugía artroscópica, en el desbridamiento que se hace del tendón extensor común, no se debe de trabajar en el cuadrante posterolateral, porque en la zona posterolateral es donde se inserta el complejo ligamentario lateral y no es infrecuente que en el desbridamiento nos pase esto. Un paciente que no va bien después de la cirugía, un paciente laboral, no va bien después de la cirugía, este es un jeta, es que no se quiere coger alta, que es un cara. Bueno, pues este señor no es un cara, este señor ya simplemente cuando vemos la resonancia vemos que tiene edema de partes blandas, que tiene sinovitis posterolateral y lo que han hecho es cargarse la inserción del ligamento colateral radial y del ligamento colateral cubital, que lo vemos laxo y desprendido de la inserción epicondilia. Y clínicamente, ¿por qué se caracteriza la inestabilidad posterolateral? Pues se caracteriza, pues como vemos aquí, por el test del pivot positivo, con el brazo en supinación, en extensión, se provoca una flexión contra resistencia y vemos el signo de la hendidura en la piel, que traduce la luxación de cúbito y especialmente de la cabeza del radio. Y esto lo podemos ver, la correlación con la imagen de la radioscopia, como observamos esta subluxación muy evidente con esta maniobra clínica. Esta maniobra clínica tiene una bajísima fiabilidad con el paciente despierto porque tiene actividad muscular. Es muy poco fiable. Esta maniobra que hemos visto tan bonita está hecha bajo anestesia y esta exploración bajo anestesia, como nos pasa en otras articulaciones, es muy fiable, pero cuando ponemos actividad muscular, cuando ponemos la protección voluntaria e involuntaria que hace el paciente de su articulación, este test no suele ser positivo como acabamos de ver. ¿Y qué se hace en el tratamiento quirúrgico? Bueno, pues en el tratamiento quirúrgico se puede hacer reparación ligamentaria cuando hay buenos restos ligamentarios en la fase aguda, cuando se hace reparación en la fase aguda, reparación con sutura directa o reparación, esto está muy de moda ahora, reparación con material sintético de refuerzo, con el fibertape, aunque sea una casa comercial. Hay diferentes materiales sintéticos que van a reforzar el ligamento porque siempre hay algún déficit de material ligamentario y viene bien reforzarlo. ¿Esto por qué se hace? Porque la reparación directa generalmente se reportan peores resultados o una alta incidencia de re-rotura o de fracaso, especialmente en pacientes deportistas, y es ideal el reforzarlo con material sintético. También se puede hacer plastias reconstructivas en pacientes con tejidos muy deficientes, aunque yo creo que hoy en día cada vez más la evolución vaya a ser a la técnica reparativa con una aumentación frente a las plastias de reconstrucción, como vemos en este paciente, plastias en 8 muy parecidas a las que veremos luego en la parte medial. Y recientemente se describe una entidad que se denomina SMILE, el acrónimo de inestabilidad sintomática menor de la vertiente lateral del codo, que habla de microinestabilidad. Todos hemos vivido el nacimiento de la inestabilidad o la microinestabilidad del hombro en el año 2002, de la microinestabilidad de cadera en el año 2010 y ahora pues aparece la microinestabilidad del codo. ¿A qué se refiere el SMILE? Que debe de ser verdad porque algo que tiene un nombre tan bonito, que los autores han tenido esta idea tan buena de ponerle este nombre, se refiere a la microinestabilidad que pueden tener pacientes especialmente porque tienen una laxitud congénita o sobre todo adquirida por su actividad laboral o deportiva, que va a provocar una sobrecarga de la parte lateral del codo, y muchos autores implican esta microinestabilidad en muchos casos de epicondilitis como parte de la etiopatogenia de la epicondilitis lateral del codo. Muchas actividades laborales, como vemos en este esquema, están desarrolladas de esta forma, con abducción en grados moderados del codo, con pronación y con flexión del codo. Y en esta situación se sobrecarga especialmente el complejo ligamentario lateral. ¿Y qué vamos a ver como lesiones en la microinestabilidad? Pues un espectro de lesiones muy difícil, muy sutil de ver, que serían la elongación del complejo ligamentario lateral, especialmente el ligamento colateral radial y la inserción en el ligamento anular. Vamos a ver sinovitis en la parte anterior del codo en relación con el margen superior del ligamento anular. Vamos a ver una lesión que se denomina CLAC, condropatía de la cara lateral del cóndilo humeral o también el margen anterior de la cabeza radial. Podemos ver también roturas capsulares asociadas
a la inserción o por delante del tendón extensor común. Son hallazgos sutiles, pero que podemos ver en nuestros estudios de resonancia magnética. Un hallazgo que a mí me gusta mucho es cuando vemos el ligamento colateral cubital lateral, que siempre está pegado como formando parte de la cortical de la cabeza del radio. Cuando vemos que existe un receso, como vemos aquí muy bien, que hay un receso tanto en el plano coronal como en el plano axial, traduce microinestabilidad. Luego, además, en este paciente también se ve la elongación del ligamento colateral radial y se ve una pequeña zona de edema ósea, un pequeño shiny corner en la cabeza del radio, que nos debe hacer llamar la atención sobre esta entidad de microinestabilidad. La inestabilidad medial tiene una alta presencia en la literatura radiológica por la frecuencia que tiene en deportes como el béisbol, pero en nuestro medio no es frecuente para nada, es mucho menos frecuente que la postolateral y va casi siempre ligada a traumatismos, a luxaciones traumáticas con traumatismo en valgo del codo. El codo de lanzador también lo vemos en algún jugador de balonmano, pero no es tan prevalente como lo que estudiamos de la literatura americana. Si estudiamos literatura americana, parece que es la entidad principal del codo y en nuestro medio, desde luego, casi ni existe. En el contexto traumático sí que vemos en las roturas traumáticas, aquí vemos de la banda colateral medial, anterior, perdón, y posterior del ligamento colateral medial ocurren sobre todo en la zona proximal, en la zona de la inserción epicondilia medial, con menos frecuencia, pero también pueden ocurrir en el tercio medio o, como en este paciente, en la inserción en el tubérculo sublime. El síndrome de sobrecarga en extensión y en valgo es el típico del codo de lanzador y hay un espectro que tenemos que repasar, aunque digo que no es tan frecuente en nuestro medio, que sería una elongación progresiva del ligamento colateral medial, que va a provocar una sobrecarga por estrés, por compresión en el compartimento lateral, y aquí vamos a tener con mucha frecuencia lesiones osteocondrales, en los niños más pequeños la enfermedad de Panner. Esto va a provocar muchas veces un cizallamiento posteromedial con lo que se llama el impingement posteromedial, y esto también va a provocar sobrecarga especialmente del compartimento flexor pronador, con una asociación frecuente de epicondilitis medial y también una asociación extraordinariamente frecuente, hasta en un 60% de los casos, con neuropatías en grado variable del nervio cubital, que se ve muy afectado en esta entidad. En la fase crónica, la inestabilidad en valgo no ocurre normalmente, no vemos las lesiones de la fase proximal. La inestabilidad crónica por sobrecarga crónica en los lanzadores, solemos ver lesiones en la inserción distal y solemos ver un despegamiento. Veíamos que la inserción en el tubérculo sublime era una inserción firme y aquí vemos un despegamiento en esta fase crónica que se ve muy bien en esta resonancia magnética, pero desde luego que es una de las principales indicaciones para hacer artro-RM, la inestabilidad crónica y muy especialmente las lesiones parciales crónicas, lo que se denomina el signo de la T, con un despegamiento, un stripping de la inserción en el tubérculo sublime de la banda anterior del ligamento colateral medial. Vemos muy bien en la artro cómo se ve este despegamiento, una lesión parcial crónica de este ligamento. ¿Qué se hace en la inestabilidad medial? Pues la inestabilidad medial normalmente también se trata de forma conservadora y solo casos que no responden al tratamiento con una gran inestabilidad van a ser tratados quirúrgicamente. Y también la tendencia es a recurrir al refuerzo, a la sutura directa y al refuerzo con material sintético. Hace muchos años, no hace tantos, pero ya es una técnica que ya tiene casi 2 décadas. Jove describe una técnica en un jugador americano muy famoso, en un pitcher muy famoso que se llamaba Tommy John. Por eso vemos que esta técnica viene en mucha literatura como técnica de Tommy John. A mí me gusta más llamar la técnica de Jove, que fue el que tuvo el valor de operar a un deportista de élite y que volviera a ganar campeonatos del mundo, como llaman ellos, de béisbol, y que tuviera una actividad profesional muy brillante. Consiste en una técnica de 8. Se hace un doble túnel en el cúbito y un túnel con 2 túneles independientes que se van a conectar para reconstruir tanto la función de la banda anterior como de la banda posterior del ligamento colateral medial. Esta técnica daba muchos problemas de neuropatía cubital, por eso hoy en día se tiende, cuando se hace, a hacer simplificada con un único túnel e intentar manipular lo menos posible la zona epicondilia medial para respetar y no dar problemas con el nervio cubital. Incluso algunos pacientes, algunos cirujanos combinan estas técnicas con transposición subcutánea del nervio cubital para evitar problemas. Y solo unas breves palabras, que ya me estoy pasando probablemente el tiempo, para hablar de una inestabilidad poco conocida, poco frecuente, pero que es interesante conocerla,
que es la inestabilidad axial. La fractura luxación de Székely-Presty es una luxación que ocurre por un traumatismo de alta energía axial, en los que se va a provocar una rotura, una fractura de la cabeza del radio, una rotura de la membrana interósea y una lesión de la articulación radiocubital distal. Muy importante conocer esta lesión porque solo el 20% de las lesiones de Székely-Presty, que es una lesión gravísima con un pronóstico malísimo, se van a diagnosticar en la fase aguda. Siempre que tengamos una fractura de cabeza de radio hay que mirar la muñeca, y si tenemos problemas en la muñeca no pensar que ya está, hay que buscar la membrana interósea y descartar una lesión de Székely-Presty. ¿Qué pasa aquí? Que vamos a tener un cúbito y radio totalmente independientes. El radio se va a desplazar proximalmente y el cúbito distalmente. Vamos a tener unas impactaciones cúbito-carpianas incompatibles con la funcionalidad del antebrazo y de la muñeca, y vamos a tener un problema muy serio a nivel funcional. Y el tratamiento en la fase aguda es más fácil que en la fase crónica. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión de Székely-Presty, fractura compleja, como suele ser, de la cabeza del radio, una rotura de la membrana interósea que se ve muy bien en resonancia magnética, y también una luxación de la articulación radiocubital distal con desinserción del fibrocartílago triangular. Vemos como el cúbito sale distalmente, va a provocar un pistoneo tremendo y unas lesiones gravísimas tanto del fibrocartílago como de la columna cubital del carpo si no se soluciona. ¿Y cuál es el problema? Que vamos a tener una inestabilidad tremenda, una inestabilidad axial espectacular, una independencia absoluta de cúbito y radio. Aquí vemos el test del Ballotman, como el cúbito se desplaza, pistonea en sentido anteroposterior muy fácil, y el tratamiento es complejo, consiste en reparar todo, y idealmente en la fase aguda, una prótesis de cabeza de radio, una plastia con diferentes técnicas similares a las del cruzado anterior para reconstruir la banda central de la membrana interósea, y si es necesario también reconstrucción del fibrocartílago triangular, como el caso que vimos del paciente que os presento. Y no voy a hablar de la inestabilidad compleja, pero recordar que con mucha frecuencia la inestabilidad del codo va asociada a fracturas y fracturas-luxaciones, que son más importantes que las lesiones ligamentarias porque, como decimos, la principal estabilidad, sobre todo, es cúbito humeral, y cualquier lesión, especialmente la coronoides, puede provocar mucha inestabilidad en el codo. Aquí vemos un paciente con una triada terrible, que es una luxación posterolateral del codo, que además de la rotura completa que tenemos del complejo ligamentario lateral, también del complejo ligamentario medial, tenemos una fractura de la cabeza del radio compleja con varios fragmentos, y además vemos una fractura de la coronoides, que esto va a provocar una gran inestabilidad. Desde luego, en estos pacientes la técnica más importante no va a ser la resonancia, sino es el escáner. Yo no entiendo un cirujano que puede operar una fractura compleja sin una información prequirúrgica perfecta. De hecho, yo no me operaría nunca con un cirujano que te dice: yo ya lo veo en el quirófano. Eso no es cierto. Hay que tener información prequirúrgica y hay que utilizar las herramientas que tenemos, y esto es un problema que nos encontramos a veces con algún cirujano. Recordar la lesión de Osborne-Cotterill, que se parece un poquito a las lesiones que describimos en la luxación de hombro. En la luxación posterior del codo se va a producir una impactación en la parte posterior del cóndilo humeral, una avulsión del ligamento colateral radial con un fragmentito óseo, que es propiamente lo que se describe como lesión de Osborne-Cotterill. Y esto, lo mismo que pasa en la luxación anterior de hombro, también podemos tener a veces lesiones en espejo, una pequeña fracturita plana en la cabeza del radio, podría ser una lesión equivalente a lo que describimos como lesión ósea bipolar en el hombro. Este sería un ejemplo de una lesión de Osborne-Cotterill, y esta es una fractura de la coronoides. Recordar la importancia de la estabilización de la coronoides y la importancia que tiene especialmente la parte anteromedial. Hay fracturas que parecen banales, que son pequeñitas, que las ponemos en el grado 1, solo es una pequeña fracturita del margen anterior de la coronoides. Si afecta a la parte anteromedial, esto afecta tremendamente la biomecánica y la estabilidad del codo. En resumen, para terminar, la inestabilidad posterolateral es de largo la más frecuente, generalmente traumática, pero recordar que también la vemos con mucha frecuencia asociada a la epicondilitis lateral. Buscar lesión del ligamento colateral lateral cuando tengamos una epicondilitis lateral que no responde a tratamiento sistemático conservador bien realizado. Recordar la inestabilidad iatrogénica, cuidado con los corticoides, son importantes, nos vienen bien, pero no abusar de ellos. La inestabilidad medial también en nuestro medio es secundaria siempre a
a traumatismo, son escasos como algo que es muy frecuente en Estados Unidos, el estrés repetido en valgo y en extensión. Este síndrome de sobrecarga tan frecuente en el lanzador de béisbol en nuestro medio es muy, muy, muy infrecuente. Recordar el nuevo concepto de microinestabilidad, que lo hemos visto en otras articulaciones, y es verdad que la mayor parte de los pacientes de inestabilidad del codo van a ir bien con tratamiento conservador, que solo un 10% de los pacientes se van a operar, es cierto. Es cierto que a veces es más problemática la artrofibrosis, la pérdida de movilidad del hombro que la inestabilidad, pero también hay pacientes que tienen microinestabilidad y tenemos que poder valorarla con nuestros medios de imagen. ArtroRM puede ser una herramienta muy importante en estos casos. Que la resonancia va a valorar todas las lesiones ligamentarias en la fase aguda y la fase crónica con mucha precisión. Quizás la única indicación que a mí me gusta de ArtroRM en las fases crónicas es valorar los despegamientos parciales de la banda anterior de colateral medial, lo que vimos el signo de la T, y recordar que siempre que tengamos una fractura, inestabilidad compleja de codo, necesitamos un escáner como parte del tratamiento, de la valoración del tratamiento quirúrgico. Frente a esto, cuando uno lee la revisión principal la más reciente que hay de traumatología en el Journal del ISACOS, uno se caga en todo porque estos traumatólogos de verdad te dan ganas de matar, porque pone un artículo muy bonito y al final pone: el papel de la resonancia es controvertido porque ve de más y probablemente en la fase aguda tanta edema va a hacer que se magnifiquen las lesiones y esto nos va a hacer sobretratar pacientes. Y esto te lo tienes que comer. Sin embargo, cuando en el mismo artículo dicen que la artroscopia va a permitir una valoración de lesiones sutiles que no se ven de otra forma, que puede tener un papel muy importante, también te lo tienes que comer. Yo creo que los métodos de imagen bien aplicados son una herramienta imprescindible y fundamental. Yo me fío muy poco de los cirujanos autosuficientes. Y nada más, con esto es un tema complejo, un tema poco habitual, pero bueno, también hay que ver temas poco habituales en musculoesqueléticos, que no todos son los meniscos. Muchas gracias. Excelente, Luis. La verdad es que impresionante, impresionante el conocimiento detallado de la anatomía que nos has mostrado. Es que bueno, es tu pasión, ahí se ve tu pasión por todo ello y sobre todo las indicaciones de cada una de las técnicas. Me han parecido muy bonitas las imágenes y muy clara la patología de una articulación que a mí siempre me ha parecido muy, muy difícil. Entonces, bueno, darte la enhorabuena. Si te parece, pasamos al turno de preguntas. Empezaré por las preguntas del doctor Pedraza, que pues comenta si empezamos. Pregunta si en tu experiencia es factible y recomendable hacer informes estructurados en la valoración de patología de codo. Desde luego, yo hago, bueno, sí, también lo de informe estructurado, me dice, no me gusta ni el nombre, porque cuando tú dices informe estructurado, siempre parece que el otro informe es desestructurado. Eso es como cuando uno se intenta apropiar de algo, ¿no? Y yo creo que los radiólogos todos somos bastante estructurados. Cuando uno ve, si uno quiere ver desestructura, uno tiene que ir a los partes de quirófano. Eso sí es un informe desestructurado. El informe del radiólogo promedio es muy estructurado. Yo soy muy, muy metódico, muy estructurado y el informe estructurado vendría muy bien, desde luego. Vale. Y referente a esto también pregunta si habría que incluir alguna medición de biomarcadores cuantitativos o cualitativos. ¿Qué incluirías tú en cuanto a biomarcadores? Bueno, pues no lo sé. Yo lo que hago es una valoración sistemática pues eso, tendones, ligamentos, y lo que hago es intentar utilizar las clasificaciones que se utilizan más intentar utilizar una terminología muy, muy traumatológica. Yo creo que es algo que la base de nuestro informe debe estar para la persona que lo dirige y que lo lee, intentar que sea un informe lo más conciso, que no ponga información no relevante, que es muy habitual de hipointenso ante 1, hiperintenso ante 2, que vaya muy dirigido a lo que tiene repercusión en el tratamiento del paciente. Y yo lo que hago es utilizar clasificaciones, pero muy, muy estandarizadas, las que se utilizan habitualmente. En el caso de la inestabilidad del codo hay una revisión del Journal del ISACOS que es perfecta. Yo creo que es
la mejor revisión que se ha hecho. Yo sigo mucho esa revisión a la hora de mi informe. Vale, también preguntas si la secuencia de difusión tiene algún rol, si tiene algún papel. Bueno, yo no tengo experiencia en la secuencia de difusión de lesiones ligamentarias. Yo no lo creo que tenga ningún papel. Desde luego tiene un papel cuando tienes una patología tumoral, infecciosa, otro tipo de patologías, pero en una patología ligamentaria pura no. Igual sí, pero yo lo desconozco, la verdad. Y también comenta si tendría algún rol la administración de contraste. Hay mucha gente que utiliza el contraste en la muñeca, en el codo, casi de forma sistemática. Yo no lo entiendo. Es verdad que si esperas, puedes tener una especie de artro indirecta, que te esperas entre 15 minutos y una hora, puedes tener un refuerzo de líquido sinovial que te puede ayudar un poco. Bueno, yo no me parece excesivo el gasto para lo que me aporta. Y la utilización de artro RM son habas contadas. Yo he hecho, es la artro que menos se hace de todas. Y yo casi he hecho más temporomandibulares, que ahí que está Xavi, he hecho casi más artro de temporomandibular que de codo, y casi siempre va ligada a inestabilidades crónicas del complejo ligamentario medial o a un impingement posterolateral, pero son casos muy concretos. Y de hecho, cuando uno ve, si uno tiene una resonancia previa y el artro RM, yo dudo que el artro RM me haya dado nunca información adicional. De acuerdo. También pregunta si la impresión 3D podría ser útil en la planificación prequirúrgica de patología de codo. Hombre, yo creo que sí, porque al cirujano le entra muy bien la valoración visual. Hace años me acuerdo de discutir con un traumatólogo que en un congreso de radiología vino a decir que él no utilizaba, eh, no utilizaba los métodos de imagen porque sus radiólogos no eran muy buenos, y eso que es quizás de uno de los mejores hospitales de España, y que él ya lo veía en el quirófano. Y eso es una puta mentira, eso es mentira. Es decir, yo le dije lo que yo pienso. Yo trabajo con Paco Piñal, que es probablemente el mejor cirujano y probablemente uno de los mejores cirujanos del mundo, y no opera una sola fractura de radio distal sin un escáner. Él sabe cuando entra a quirófano dónde está cada fragmento, sabe cómo va a solucionar cada problema. Si hay un fragmento impactado en la zona central dado la vuelta, sabe cómo va a solucionar ese problema, porque lo ha hecho miles de veces, pero no va al quirófano a ver qué se encuentra, porque a veces lo que se encuentra no lo sabe solucionar o no tiene el material para solucionarlo, y hay una cosa que se llama planificación quirúrgica. Yo nunca me operaría con un tío que no hace planificación quirúrgica. Y el 3D es una parte que puede ser interesante en la planificación quirúrgica, desde luego. O sea, la impresión 3D. De acuerdo. También pregunta si crees que los algoritmos de inteligencia artificial podrían ayudar en manejo diagnóstico y terapéutico. Eso me lo tendría que decir él. Es que yo soy un tío muy básico. Que me lo conteste él. Ni idea. Bueno, luego le damos paso de palabra y Tiene que hablar él, que está a que otro haga su nivel. reflexión. Que juega en otra liga. Tenemos... Yo esa liga no la juego. Yo Ah, juego liga regional. No. bueno, tenemos varias felicitaciones de Luis Domínguez, Dani Menia Raveso, todos te felicitan. Jaume. Muchas gracias. Y Jaume también pregunta si ante una fractura de codo, ¿cómo deberíamos explorar la membrana interósea? Si con resonancia o con ecografía. Yo creo que con resonancia, porque es algo que es... yo no lo he conseguido nunca tener un diagnóstico suficientemente preciso en ecografía. De todas formas, cuando tienes un Eslopresti, a veces la ecografía puede incluso ser suficiente porque es muy evidente. Es curioso que solo se diagnostique el 20%, pero solo se diagnostica el 20% por desconocimiento. Porque si tú conoces la entidad, yo creo que cuando tú ves una persona con una fractura compleja de radio, ves que está luxada la reticulación radiocubital distal, dices, bueno, la membrana heterósea. Y yo creo que bueno, probablemente con la ecografía podría ser suficiente. Yo me arreglaría perfectamente con la ecografía, también te lo digo. De acuerdo. Bueno, pues en principio, bueno, hay más felicitaciones de muchos de tus colegas, o sea que mucha enhorabuena.
Y yo no sé, Xavi, si quieres hacer algún comentario como experto del tema. Bueno, en primer lugar ya lo he puesto en el chat, pero felicitar a Luis. Como os decía antes de abrir micros generales, por decirlo así, en el petit comité que hacemos antes de empezar, llevo muchos años conociéndolo, tengo el placer de poderlo conocer y contarlo como amigo. Y yo que me dedico muchísimo a esto, siempre nos pasa lo mismo con Luis, ¿no? Es que está un paso por delante. Tú puedes decir, bueno, yo creo que más o menos, informo bien un codo, ¿no? Pero tú lo oyes a él y está en otra liga. Es como lo que decía Salva, ¿no? Dice, oye, la inteligencia artificial es otra liga. Bueno, pues Luis es otra liga, porque te enseña este tipo de luxaciones. Y entonces, por ejemplo, hoy, ¿no? Dices, oye, esto de la luxación, esto es como, a mí me suena a los del béisbol americano, aquí no se juega y tal y cual y no sé qué. Pero, hostias, es que lo del smile, lo del microtraumatismo repetitivo, tú ves esa imagen y dices, esto no lo he diagnosticado yo alguna vez y le he puesto otro nombre. Entonces, el smile se me quita de golpe, ¿no? Porque no lo he sabido diagnosticar, no he sabido ponerle bien el apellido que debía ponerle y él te lo enseña, ¿no? Me pasa con él lo mismo que me pasaba con el tubérculo sublime, que no sabía que existía, lo importante que era, hasta que empecé a estudiar a fondo lo del TAC de codo, porque a ellos les interesa mucho, a los cirujanos. Bueno, darle las gracias por su constante enseñanza y que estoy completamente de acuerdo con él, que desde luego si no tienes al lado cirujanos como Dios manda, que se miran las pruebas y hacen caso, pues no vamos a ningún sitio. A mí me pasa lo mismo con cosas como, ya sabéis que me dedico mucho al TAC con punción para la prótesis de cadera, y igual que se quejaba él que eran sacos, decían, bueno, la resonancia, una técnica complementaria, que sí, que no, que puchín, puchar. Bueno, pues con el TAC pasa lo mismo, ¿no? Parece mentira que a veces con estas pruebas que aportamos nosotros no nos hagan caso. Yo, como él, no iría a ningún cirujano que no preparara nada antes de la cirugía con las imágenes, que para eso estamos nosotros. Nada, simplemente felicitarlo. Muchas gracias, Xavi. El cariño es mutuo, como dice el otro. Tú, eso es como cuando habla bien tu madre. Un amigo como tú, pues no. Te lo valoro también, te lo valoro también. Gracias. Perfecto. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Vicky, por tu excelente moderación. Gracias, Xavi, por tus comentarios de experto. Y Luis, magistral. Yo creo que siempre, mira que nos sorprende cada vez que habla, pues nos has vuelto a sorprender. Yo intento hacer un resumen. A ver, nos has dicho 4 cosas fundamentalmente. Nos has dicho, a ver, la anatomía es compleja y nos has explicado un poco todos los estabilizadores, nos has dicho un poco la clasificación, primer concepto. Segundo, nos has hablado de la inestabilidad, sobre todo la posterolateral, que es la más importante, y yo creo que todos nos hemos quedado sorprendidos con el smile, con la microinestabilidad. El tercero, aunque has dicho que haces mucha eco, sobre todo has hablado de reso, las imágenes, el tema de la valoración del ligamento, evitar sobreestimar la lesión de partes blandas, y nos has dicho que no utilicemos contraste. Y lo cuarto, yo creo que lo que has subrayado es colaboración con los compañeros de traumatología y planificación. Planificación y un poco pensar lo que va a ayudarle al traumatólogo a hacer bien esa operación. No sé si estos 4 conceptos te parecen correctos, Luis. Perfecto, maestro, eres un maestro. Ahora, las preguntas que haces es, me matas, ¿eh? Juegas en otra liga, eres un genio absoluto, de verdad, Bueno, te felicito. nada, hombre, es para que todos aprendamos de ti. La idea de en estas No, plataformas y de todo lo que estamos es que todos aprendamos. O sea que contaremos con más contigo porque nos has dejado ganas de hablar más de la muñeca. En fin, o sea que vamos a contar más contigo cuando tengas un venga, momento. la próxima de muñeca que me encanta, eso es que es lo que más me gusta. Pues contamos contigo. Bueno, yo simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Ignasi Guasch, que él trabaja en el Hospital Germán Trias y Puyol de Can Ruti, y nos va a hablar de un tema importante en cualquier servicio de radiología, como es la valoración del nódulo pulmonar solitario y qué hacemos para hacer el manejo del nódulo pulmonar incidental solitario. Estáis todos invitados. Bueno, que tengáis un buen día, Luis, un buen día, Xavi, Vicky, que vaya muy bien este martes y estamos en contacto. Un abrazo a todos. Nos vemos Un mañana. abrazo, Muchas muchísimas gracias. gracias. Recuerda, Ana Luis.